porque volvemos en realidad a algo que ha sido agenda del diario y de C5N durante todo el día de hoy y el día de ayer, que es el tema Balcedo, el Balcedo Gate. Lo presentó recién en redes el tal vez mayor especialista en materia sindical que tiene el periodismo argentino, que es Mariano Martín, y está con nosotros aquí. Gracias por venir. Gracias por la invitación, Iván, y a ustedes. Bueno, ¿cuáles son las últimas novedades del Balcedo Gate? Bueno, vos sabés que este episodio tiene varios capítulos o varios abordajes penales. Uno que tiene que ver, por supuesto, con los desvíos de fondos de la actividad sindical a las arcas personales de Balcedo y su familia. Otro, también en algún momento se ha investigado y ha sido motivo de denuncias las actitudes presuntamente extorsivas de Balcedo desde la dirección del diario Hoy de La Plata. Y también hay un tercer capítulo que tiene que ver con supuestas vinculaciones con el narcotráfico a instancias de algunos colaboradores de Balcedo y su posible nexo con los monos, con el grupo de los monos. Si yo no recuerdo mal, no me acuerdo el año, pero esa denuncia fue durante el gobierno kirchnerista. Los Balcedo habían acusado, corregime si me estoy equivocando, pero habían acusado a Aníbal Fernández, que era el responsable de esa denuncia, por la tapa que le había hecho el diario Hoy con un montaje como él con La Morsa. La Morsa Narco había titulado con mucha pompa, sí, y con... Metáfora. Muy metáfora. Sí, no son... Tiran la diagonal, digamos. Vos sabés de estos temas, pero... sí, la verdad que no eran muy afectos a los directivos del diario Hoy a la sutileza, evidentemente, y tenían una consecuente historia relacionada con Echegaray, con Aníbal Fernández, por supuesto con Cristina Fernández de Kirchner, con Amadou Boudou y otra cantidad de funcionarios. ¿Cómo era el vínculo con ellos? No, a ver, el vínculo era, evidentemente, se había roto cualquier puente con aquella gestión, por lo menos de estas figuras que estamos mencionando, y la acusación o el señalamiento que se hace respecto de Balcedo como empresario editorial era que desde las tapas del diario Hoy extorsionaba o por lo menos presionaba a una cantidad de dirigentes políticos para que volcaran fondos y financiamiento fresco a un diario que no tenía precio de tapa, un diario que se repartía, por lo menos o hasta ahora lo sigue haciendo, de manera gratuita en la ciudad de La Plata, y desde esa posición compite con el principal medio de la ciudad, que es el diario El Día. Por eso te digo, son varios los capítulos. Hoy probablemente la mayor novedad haya sido la entrega de uno de los dirigentes que estaba prófugo del gremio, un hombre cercano a Balcedo, Mauricio Yebra, a quien se sindica como la aparente vinculación de el gremio del SOEM y Balcedo respecto de estos episodios que lo vinculan con los monos. Mariano, siempre que hay un detenido, y yo creo que es una mala idea, digamos, porque creo que los presos, cuando no son funcionarios, por supuesto, no tienen circunscripción política, pero si vos tuvieras que, en temas de cuadrantes, digamos, acercarlos hacia una opción política a Balcedo, más cerca de quién estaba, cómo había jugado en los últimos años, no sé si eso se puede determinar. Sí, se puede empezar a esbozar, porque vos sabés muy bien, Iván, que los dirigentes sindicales, si hay algo que tiene, que es su carácter sinuoso en términos de política, y la imposibilidad de encuadrarlo cabalmente en un sector. Sí podés decir algunas cosas que son fácticas. Podés decir que integraba hasta el momento de su detención el grupo de las 62 organizaciones. Esa era su alineamiento político más clave, porque Balcedo era el que había dicho: nosotros nos vamos a ubicar acá en las 62 organizaciones y no con los gordos, no con los independientes, no con otras alineaciones sindicales. La 62 que comandaba Jerónimo Venegas. La del Momo Venegas, que es, si se quiere, el brazo político, históricamente fue el brazo político de la CGT, hoy es el brazo macrista de la CGT, y desde donde el gobierno nacional y el propio Jorge Triaca, que tiene ascendentes sobre muchos dirigentes, sobre varios dirigentes de este sello, opera para delinear una nueva conducción de la CGT en el primer semestre del año. Está intentando el gobierno que el triunvirato, a quien muy pocos le dan sobrevida más allá de marzo y a más tardar a mayo, sea reemplazado por un dirigente, en este caso una conducción unipersonal, y el gobierno quiere que obviamente surja de
una cantidad de dirigentes que están barajando desde la mesa de las 62 organizaciones. No es la única terminal política de Balsedo, ni mucho menos, por el contrario, en las últimas elecciones el gremio estuvo presente en la provincia de Buenos Aires a través de la secretaria adjunta del sindicato, que es Susana Mariño, que prácticamente, y esto hay que decirlo, como una suerte de rara avis dentro del SOEM, es una dirigente que abrevó en el kirchnerismo, es decir, participó en las elecciones en las listas de Unidad Ciudadana, junto, entre otros, a Florencia Saintout, la decana de Periodismo de La Plata, un dirigente puesto por Bruera, por el ex intendente de aquella ciudad. Es decir, yo trato por lo menos de escaparle al simplismo de decir, bueno, este es un dirigente kirchnerista, este es un dirigente macrista, este es un dirigente dualdista. Vos podés establecer nexos mayores o preeminentes con algunos dirigentes o con algunas instancias políticas. Alguna vez Barrio Nuevo fue un declarado recontraalcahuete de Carlos Menem, pero nadie puede negar que Barrio Nuevo fue un hombre clave en la gestión, por ejemplo, de Eduardo Duhalde, y que intentó recomponer los vínculos con los Kirchner cuando asumieron en el poder, no lo logró, pero que tuvo también dirigentes que llegaron a ese sector. Del mismo modo podemos hablar de Hugo Moyano, podemos hablar de Antonio Caló, hoy de los que integran el triunvirato de la CGT. Es decir, me parece que hoy el mayor vector donde podemos situar a los dirigentes sindicales, siempre hablando de los más tradicionales, y hay excepciones en todos los rubros, pero para tener claro dónde están los dirigentes sindicales hay que decir que están donde se garantizan continuidad, claro, donde se garantizan y fondos para sus obras sociales, donde se garantizan empleo para sus representados y donde se garantizan en algunos casos impunidad para las causas judiciales que le siguen. De hecho, vos contabas, y yo lo veía en redes, que vos lo comentabas, pero también para que los telespectadores se anoticien, que hubo dos Balsedo, digamos, en los conflictos con María Eugenia Vidal, ¿no? Contalo vos, por favor, el Balsedo del primer conflicto y del segundo, que son bien distintos. El primer Balsedo, que se pintó la cara y hostigó a la gobernadora de la provincia recién llegada, y esto es algo también que hace más a la praxis sindical. Si bien Balsedo es en algún sentido un recién llegado, porque desde el 2012 encabeza el SOEM, venía de una familia y su padre había sido durante más de 20 años secretario general de este sindicato, pero apenas asumió María Eugenia Vidal, hostigó y participó de las mesas del Frente de Gremios Estatales. Pero algo pasó en el medio, y ahí me parece que podemos empezar a rastrear la pauta publicitaria que caía en el diario Hoy, en las radios relacionadas con el grupo y demás. Algo pasó que empezó a ver con muy buenos ojos al gobierno de María Eugenia Vidal, que empezó a trabajar sindicalmente para favorecer a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, al punto tal que luego de haber hostigado, insisto, a esta mandataria desde una de las primeras mesas sindicales, a partir del año 2016, Balsedo lo que hace prácticamente es hacer todo lo posible para romper el frente, primero de gremios estatales y luego la paritaria docente, porque ¿qué pasó? María Eugenia Vidal, luego de que establece este acuerdo político con Balsedo, lo mete por la ventana junto a UPCN para que discutan en un plano de igualdad con los sindicatos docentes en esta paritaria, con el resultado de bajar las pretensiones del resto de los sindicatos. Mariano, una pregunta por ahí más de índole de la justicia, no tanto del sindicalismo. Te pregunto por el timing de la detención, digamos. En enero, hasta donde yo sé, hay una feria judicial que se extiende y hay poca actividad judicial. ¿Por qué se lo detiene ahora? ¿Se habilitó la feria para tratar esto? ¿Cómo fue que se tomó la decisión de justo ahora, 10 de enero? ¿O por ahí se acumularon las pruebas o se tomaron las decisiones procesales correspondientes? Pero ¿por qué ahora, digamos, la detención de él? Sí, yo no tuve acceso al expediente de forma directa. Lo que sí podemos saber, lo que sí está bastante claro es que el juez que intervino en este caso, el juez platense Ernesto Kreplak, es alguien que viene siguiendo a pies juntillas la actividad de Marcelo Balsedo desde hace muchos años. Y también con una ida y vuelta permanente donde desde las páginas y la tapa del diario Hoy se sindicaba a Kreplak como un juez de justicia legítima que estaba ordenado por Julián Álvarez, con quien era la cabeza judicial del kirchnerismo.
Y en esta ida y vuelta permanente, Kreplak alega haber encontrado la cantidad de pruebas suficientes y con la urgencia de haberlo citado y no haberlo tenido en su estrado es donde libra la orden de captura internacional que la toma la justicia de Uruguay. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Por el factor sorpresa, digamos. Uno siempre piensa, digamos, como periodista es, bueno, ¿cómo hace la comunicación de algo? Y cuando vos ves la cantidad de fotos o material audiovisual que le han encontrado a Balsedo, donde mediáticamente es muy difícil de defender la cantidad de autos y demás, vos decís, che, si alguien ve que se le viene toda una tormenta judicial muy fuerte, mínimamente haces un control de daños para que no te agarren con 10 autos de alta gama en el garaje de tu casa, y sin embargo eso no pasó, digamos. ¿Qué es lo que se juega ahí? O sea, sí, hoy decían que habían puesto o que habían encontrado señales de un trabajo de una retroexcavadora como para tratar de hacer un garage subterráneo en esta chacra de Esteña para tratar de ubicar ahí los autos. Sobre todo porque, insisto, vuelvo a este punto, perdón, menciono un punto que no sé si habíamos tratado. Los vehículos, más allá de ser algo que uno inicialmente puede observar como ostentación, 14 vehículos de alta gama, Porsche, Ferrari, Mercedes-Benz, McLaren, etcétera, etcétera, hay que ver si eso no tiene más que ver con la pata potencialmente narco de la investigación contra Balsedo, más que con un gusto personal o con una ostentación. Por eso habría que ver si él, en definitiva, lo que hace es quedarse con ese núcleo de vehículos que de algún modo lo iban a terminar involucrando, a pesar de no estar a su nombre prácticamente ninguno de ellos. Solo uno está a nombre de su mujer, el resto creo que están mucho más vinculados a Mauricio Yebra, justamente. Pero me parece que ahí va a haber que investigarlo por el lado de la pata de narcotráfico, que obviamente se abre también con este capítulo judicial. Mariano, gracias. Gracias por la invitación. Mariano Martín, con todas las novedades del Balsedo Gate. Volvemos a la